¿Listo? ¿Pueden avisar en el grupo que estamos conectados? Por favor. Ahí le toca acá. Una orden para el chico del exterior. ¿Cómo están, chicos? ¿Bien? Hola. ¿Los chicos del interior se conectaron? Hola. Hola, hola, hola. Bueno, vamos a empezar, sí. Igual está grabando, así que los chicos van a poder ver después. Sí, pasa. Bueno, vamos a hacer el repaso de la clase pasada, ¿sí? Y vamos a ver específicamente la clasificación. Para el parcial, a mí me interesan que ustedes sepan 3 cuestiones, ¿sí? Que eso va a ser pregunta de examen. ¿Sí? Primero y principal, me gustaría que sepan qué significa orden público laboral, ¿sí? Orden público laboral. ¿A qué se debe? ¿Qué quiere decir cuando nos referimos a orden público laboral? Cada uno de los principios, ¿sí? Y la clasificación, ¿sí? Pero de estos principios, específicamente las 3 reglas del principio protectorio. Bueno, entonces, a mí lo que me interesa que sepan específicamente, y que es tema de parcial, orden público laboral, los principios, dentro de los principios tenemos al principio protectorio, y dentro del principio protectorio vamos a tener a su vez 3 reglas. ¿Se acuerdan esas 3 reglas? No se ve bien. No puedo prender un ratito, así no puede. No, Si prende la luz se va a ver. La luz esa. Ahí. Orden público laboral. Ajá. Principios, esto está abreviado. Ajá. Principios, dentro de los principios que son 11, ¿sí? Y me interesa que sepan los 11. Hay uno que es el principal de los principios. ¿Sí? Bueno. Que es el principio protectorio. Profe, ¿Sí? disculpe. ¿Será que usted puede volver a explicar? Porque recién pudimos entrar en el Zoom. Sí, a ver, voy a explicar acá, o si no voy a sacar un ratito para que ustedes vean. Vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso. ¿Tenés regla de eso? Nada. Ay, ¿cómo se hace para que no se vea? ¿Quién pone la mano ya? No. Con el. Hay un control de Mueva la su luz. flechita todo para allá. ¿Qué dice shift? Todo. Allá arriba de mi mesa. Ah, qué genial. Ah, y ahora. Ahora te quedo lo. Porque shift. Ah, porque está abierto 2 acá. Sí. ¿Este cierro? Es el que ya me hizo. Bueno. Ahí ya cerró ya. Ahí se Che. Ya está. Bueno. Igual queda, viste la pantalla y no se ve. Bueno. Vamos a comenzar de nuevo. Le estaba diciendo a los chicos que están de manera presencial que a mí me interesa que ustedes sepan, y esto es tema de parcial, ya les estoy adelantando. Primero y principal, orden público laboral. ¿Qué significa? ¿De qué hablamos cuando hablamos de orden público laboral? En segundo término, a mí me interesa que sepan los 11 principios.
¿sí? Del derecho laboral. Dentro de estos 11 principios, el más importante es el principio protectorio. Y dentro de este principio protectorio tenemos 3 reglas. Esas reglas a mí me interesa que sepan. Favorable, beneficiosa y el otro, indubio, preoperario. Exactamente. Muy bien. Muy bien. Y después el tercero es la clasificación. Esas 3 cosas a mí me interesan que sepan de esta unidad, ¿sí? Y que va a ser pregunta de parcial. Bueno. Ahora vamos a ver igual, vamos a hacer todo un repaso, ¿sí? Pero, sí. La clasificación de qué? La clasificación de derecho laboral, ¿sí? De las normas del derecho laboral. Bueno, esto voy a borrar, ¿sí? Pero tengan como puntos a saber que va a ser tema de parcial, ¿sí o sí? Porque esto es súper importante, súper importante. Y ahora sí vamos a ver el PowerPoint, ¿sí? Y vamos a hacer un repaso y vamos a hablar de qué se trata cada una de estas cosas que anotamos. Para... Ahora me quiero ver en figurita. Y ahora... ¿Usted quiere ir aquí? Claro, yo le quiero, ahí está, ahí sería, y acá bueno, ahí está. Bien. Bueno. ¿Eso está en la plataforma? Hoy voy a subir. Ustedes tranquilamente pueden estudiar del PowerPoint. No, es lo ideal, ¿sí? ¿Por qué? Porque largo el PowerPoint, profe, para abrir, porque el primero vio que para hacer el primer trabajo nosotros no pudimos abrir todo el PowerPoint. ¿Se va a poder abrir? El primer trabajo que usted nos dio, que creo que Eran 300, no sé cuántas. pero nosotros lo vimos la clase pasada con... ¿Cómo se llama la cosa? Ahí la vimos en la plataforma virtual y se podía ver todo el libro. Entonces capaz la descarga, ¿no? Porque yo descargué el libro y se veía hasta la página 22 y después para abajo era todo en blanco. O sea, lo que pasa es que tarda en cargar porque son 300 páginas. Claro, no, por eso yo pensé lo mismo y no, se veía todo en blanco. Y en la plataforma sí se veía completo. Yo hice con la plataforma. Claro. Bueno, Por eso capaz ese problema de descarga no. Sí, y bueno, van a tener que estudiar desde el aula virtual, desde la plataforma. Sí. No sirve que estudien de memoria, porque no sirve, hay que entender. Por eso yo voy a necesitar, mis exámenes son expliquen. ¿En qué consiste, por ejemplo, orden público laboral? ¿Sí? Con sus palabras me van a explicar. ¿Sí? Bueno, entonces comenzamos con la definición del derecho al trabajo en el conjunto de principios y normas que regulan las relaciones pacíficas e inconflictivas. Ahí habíamos visto 2 características, no solamente las relaciones pacíficas, sino también las conflictivas entre el empleador y el trabajador, ¿sí? Siempre van a haber 2 partes, empleador y trabajador, que surgen del hecho social del trabajo dependiente. Siempre en nuestra materia vamos a ver el trabajo dependiente, y emanadas de las asociaciones profesionales, sindicatos y cámaras empresariales entre sí y con el Estado, ¿sí? Esta división nos va a dar la pauta del derecho del trabajo, y vamos a ver al derecho individual en manera particular, ¿sí? Es decir, el derecho del trabajo referido únicamente al trabajador, ¿sí? ¿Cuáles son las condiciones que tiene que tener el trabajador?
Después vamos a ver al derecho colectivo del trabajo, las asociaciones de profesionales, de sindicatos, ¿sí? Los colegios, ¿sí? Aquellas profesiones que están colegiadas. Vamos a ver, podemos ver específicamente los técnicos en higiene y seguridad laboral, ¿sí? Después vimos o mencionamos el derecho internacional del trabajo, y acá va a participar un organismo muy importante en el derecho del trabajo, que es la OIT, Organización Internacional del Trabajo. ¿Qué hace esta organización? ¿Sí? Actúa de manera complementaria para solucionar conflictos que los estados partes no puedan solucionar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un organismo internacional. Esta organización tiene funciones, ¿sí? ¿Cuáles son esas funciones? Son emitir dictámenes, resoluciones. Los dictámenes pueden ser vinculantes o no. ¿Qué quiere decir vinculantes o no? Que los estados pueden tomar esos dictámenes e incorporarlos a su ordenamiento jurídico interno, ¿sí? Es decir, crear leyes específicas para la Argentina, emitir resoluciones, dirimir conflictos, ¿sí? Todas esas cosas lo puede hacer la Organización Internacional del Trabajo, ¿sí? Y después tenemos el derecho administrativo y procesal del trabajo, en el cual nosotros vamos a proceder de manera administrativa, sin ir a una sede judicial, eso quiere decir, sin ir a una instancia judicial para dirimir algún conflicto, ¿sí? O solucionar algún conflicto. ¿Se entendió hasta ahí la división? ¿Alguna pregunta? Ahí se encuentran los abogados, ¿no? ¿Dónde? Derecho administrativo procesal del trabajo. Hay abogados ahí. Hay abogados, sí, por supuesto Antes que de sí. ir a un Juicio, sí, juicio. por supuesto que sí. En el Ministerio del Trabajo hay abogados y es una sede administrativa que trata de mediar o arbitrar los conflictos de manera pacífica, ¿sí? En todos los ministerios en realidad hay una dirección jurídica que está compuesto por abogados para asesorar al ministro de manera particular. Todos los ministerios tienen. Bueno, estos son los caracteres del derecho del trabajo, ¿sí? Acá, del derecho del trabajo. ¿Sí? Caracteres del derecho del trabajo. Y este derecho del trabajo es dinámico y en constante evolución, es lo que siempre hablamos, de que las leyes tienen que ir a la par de la evolución de la sociedad por una cuestión de necesidad. Es un derecho de integración social, sus principios y normas obedecen al interés general de proteger al hombre trabajador. Siempre el derecho laboral obedece justamente al interés de proteger a la parte más débil. ¿Quién es la parte más débil? El trabajador. Es profesional, se ocupa del hombre por el hecho del trabajo, es protector. Esto es fundamental y acá tienen protector, claro, y acá tienen una respuesta al principio máximo, al principio que es considerado el más importante de los 11, dentro de los 11 principios que vamos a ver, es el protector, ¿sí? Porque su finalidad última es tutelar al trabajador. Es un derecho especial, tiene sus propias normas, es una materia aparte, ¿sí? Y el derecho civil, el que me va a normar desde que nazco hasta que me muero y después de que me muero con la sucesión,
va a ser supletoria a este derecho especial, porque este derecho laboral tiene sus propias normas. ¿Sí? Tenemos la LST, tenemos a la OIT, Organización Internacional de Trabajo, que nos emite leyes, dictámenes, normas, ¿sí? Para suplir al derecho especial que es el derecho del trabajo. Es autónomo, tiene autonomía científica, porque estamos dando una cátedra de derecho laboral. ¿Sí? Continuamos. Esto es lo que yo necesito que ustedes sepan y es pregunta de examen. El orden público laboral. ¿Sí? La clase que viene, el 25 es el parcial. ¿Sí? Les dije yo en la clase. Bueno, la clase que viene yo voy a preguntar al azar, voy a agarrar la lista, ¿sí? Sea uno que está presencial y uno del interior, y voy a preguntar en qué consiste este punto. ¿Cómo? No. El orden público laboral es uno de los, o sea, integra el principio protector, ¿no es cierto? Y vamos a tener que el empleador tiene mayores recursos económicos y hay una desigualdad. La balanza se inclina siempre un poquito más a favor del trabajador que el empleador. ¿Por qué? Porque el trabajador tiene recursos económicos, puede contratar un buffet de abogados. ¿Qué quiere decir un buffet de abogados? Un grupo de abogados que lo asesoren, especializados. El trabajador por ahí no sabe cuáles son sus derechos, no puede contratar un abogado, está en situación de desigualdad. ¿Sí? Además, el empleador siempre lo que va a buscar es que el trabajador renuncie. ¿Sí? Si renuncia, le hace la vida imposible, muy bien, le hace la vida imposible para que renuncie, y si el trabajador renuncia, no cobre indemnización. ¿Sí? Entonces, le presiona, el trabajador, si no conoce realmente sus derechos, renuncia. ¿Sí? Entonces ahí vemos que la balanza está desequilibrada. Esto es una balanza, chicos. está en desequilibrio, ¿sí? Siempre va a pesar más los recursos económicos del empleador. Pero ¿qué pasa? Nosotros, empleadores, trabajadores, cuando hacemos un contrato con el trabajador, con el empleador, perdón, ahí hacemos una equiparación. Entonces, nuestro punto de apoyo va a ser el contrato. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en ese contrato nosotros vamos a establecer los puntos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? El contrato tiene que estar bien definido y explícito en explicar o determinar cuál va a ser la función del trabajador. Por ejemplo, si yo soy cajera en el McDonald's y específicamente dice mi contrato que soy cajera, no me compete a mí limpiar, salir a hacer delivery, etc. No, bueno, pero a lo que voy es que si está bien especificado mi tarea, claro, queda ¿sí? ahí. Queda ahí. Multiuso. Si me dicen cajero, soy cajera. No tengo por qué hacer, y si lo hago es porque quiero, o porque me sobra un tiempo, o por lo que sea. Pero vamos a suponer que yo, mi encargado, me manda a mí a hacer un delivery. Choco a una persona, muere esa persona, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Del trabajador? ¿Del encargado? No.
No, del trabajador, porque vos firmaste algo antes de entrar a trabajar. Ujú. Que dice que Eso va a tenés que ser respaldar cajero. eso. Aparte, si te ha pasado algo, también la RT. Sí, no, sí. Y todo eso que El empleador se va a respaldar de lo que está escrito, del contrato. Del La contrato. especificación no De era la- ser delivery, era ser de cajero. Bueno, entonces la responsabilidad de quién es ahí. No es del Del trabajador. trabajador. Entonces, nosotros, cuando siempre sabemos que el trabajador está en desequilibrio, partamos de esa base. Pero nuestro punto de apoyo va a ser dentro del marco del contrato. ¿Sí? Entonces, la equiparación va a estar dada justamente ahí. Yo me puedo limitar a decir, no, ese trabajo de limpieza o de delivery no lo voy a hacer porque mi contrato no está especificado. Yo me limito a ser cajera, ¿sí? Entonces, en este marco del contrato, lo que se va a buscar es esto, las condiciones mínimas que le aseguren al trabajador esta equiparación. ¿Sí? Bueno. El ejemplo que les puse acá es este. El empleador puede contratar a un trabajador libremente. Punto. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. ¿Sí? Estableciendo los requisitos que estime necesarios para cubrir el puesto de trabajo y contratando a la persona. ¿Sí? Vamos a poner acá un puntito. ¿Sí? Estableciendo los requisitos que estime necesarios para cubrir el puesto de trabajo. Ustedes como verán, hay publicaciones de trabajo, solicito cajera con experiencia menor a, no menor a 2 años, experiencia comprobable, con proactividad, trabajo, que le guste trabajar en grupo, en equipo, que sepa varios idiomas, que tenga un título terciario, ¿sí? Tiene requisitos y lo puede establecer de manera libre el empleador, porque obviamente lo que busca es un trabajador eficaz, lo más eficaz posible para que su empresa vaya bien, ¿sí? Bueno. Contrata a la persona, porque encontró a esa persona que cumple todos estos requisitos, los cumplimenta y desde el inicio de la relación laboral el empleador debe respetar las condiciones mínimas fijadas en la LST, Ley del Contrato de Trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a lograr la equiparación, ¿sí?, a través de la ley del contrato de trabajo, es decir, a través del marco del trabajo. Es decir, me va a garantizar las condiciones mínimas. ¿Por qué? Porque en el contrato de trabajo va a decir específicamente, por ejemplo, busco un ingeniero agrónomo con tales características, ¿sí?, que tendrá que hacer las siguientes funciones, bien especificado. Va a estar dentro del marco del contrato con las condiciones mínimas. Y ahí se va a lograr una equiparación. ¿Sí? Entonces, pudiendo pactar condiciones más favorables que las que establece la LST, ¿sí?, siempre va a poder establecer el empleador y el trabajador proponer condiciones más favorables, ¿sí?, para el trabajador, pero nunca menos favorables que lo que está explícitamente en la ley del contrato de trabajo. ¿Sí? Eso vendría a ser, en resumen, lo que significa el orden público laboral. Menos mal que te ha resumido. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden mencionar un ejemplo, ¿sí?, pero con estas características principales. La equiparación del trabajo mediante el contrato, ¿sí?, de trabajo y condiciones mayores, siempre. Eso es el orden público laboral en resumen. ¿Sí? En el libro está bien explicado
Y con otros ejemplos. Bueno, vamos a ir con lo siguiente. Como dice bien la Filmina, siempre puede pactar condiciones más favorables, pero nunca más perjudiciales. Y ahora vamos a ver las fuentes y principios del derecho del trabajo. Estas son las fuentes del derecho del trabajo. La enumeración, esta enumeración no es taxativa, sino enunciativa, es decir, que no tiene un orden de prelación, y eso lo vimos más o menos en la clase pasada, que tenemos, según la pirámide de Kelsen, las de mayor jerarquía constitucional van a prevalecer ante las de menor jerarquía constitucional. Acá, en el derecho laboral, nosotros no tenemos esa prelación. ¿Sí? Si una ley inferior, esta es la pirámide, ¿no es cierto? Si esta ley que está acá es más favorable que la que está acá, vamos a suponer que esta es una ley y esta es una ordenanza municipal. ¿Sí? En la ordenanza municipal, ¿quiénes hacen las ordenanzas? Los concejales. ¿Sí? Los concejales. Y acá la ley la hacen los legisladores. ¿Sí? Entonces, esta ley va a tener más jerarquía en la pirámide, ¿sí? Pero si esta ordenanza municipal tiene mayores beneficios para el trabajador, va a prevalecer sobre esto. ¿Sí? Sí, por conveniencia. Por la conveniencia. Por la conveniencia. Por el principio, ¿cuál? Por el principio protectorio. ¿Sí? Porque sí, se busca siempre la protección del Siempre se va a buscar el mayor beneficio. para el trabajador. Y ahí hablamos de las 3 reglas que mencionó la compañera. ¿Sí? ¿Cuáles eran, profe? Ya lo vamos a ver. Bueno, estas fuentes materiales son hechos o factores sociales que surgen como consecuencia de una necesidad social. Esta necesidad social es la que le va a decir a los legisladores: che, sancionen una ley para cubrir esta necesidad social. ¿Sí? Entonces se juntan los legisladores y crean una nueva ley. No sé cómo... Creo que se cortó. ¿3 minutitos? 2 minutos. Profe, Sí. el proyector mira todo, se fue para arriba y mira todo el techo, no enfoca al pizarrón. Ahí está. Bueno, Gracias. gracias por avisar. Disculpe. Entonces, esta ley se va a crear en consecuencia de una necesidad social, de un momento y lugar histórico, dando justamente origen a esa norma jurídica que es igual a ley. ¿Sí? ¿Sí? Y tú legislador, digamos, que ¿Cómo? son los que- De los legisladores, lo ideal sería que salgan de los legisladores, ¿sí? Una ley. Pero puede surgir de los concejales como ordenanza municipal, también. de un decreto, de una resolución, de una sentencia que después pasa a ser jurisprudencia. ¿Sí? ¿Listo?